Bienvenidos a Espacio Medizona, nuestro foro inspirado en temas de salud. Yo soy Mónica Solano y hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es la doctora Liliana González, médica especializada en medicina física y rehabilitación. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien, muy contenta de estar con ustedes y pues les agradezco la invitación a Medizona, por invitarme a este espacio. No, al contrario, muchas gracias por estar con nosotros. Y la verdad, ahorita que estaba leyendo, me impactó mucho eso de médica en física, medicina física y rehabilitación. ¿Son muchos años de estudio? Fíjate que a veces hay como mucha confusión en el terapeuta que es un médico rehabilitador, es lo mismo, ¿no? Inclusive entre colegas como que todavía no sabemos muy bien cuál es la diferencia. Están los terapeutas, así son licenciados en terapia física, así como hay odontólogos, contadores, pues ellos estudian la licenciatura, y estamos nosotros los médicos especialistas en medicina física y rehabilitación. O sea, nosotros estudiamos medicina como tal y ya después de ahí nos especializamos en medicina física y rehabilitación. ¿Me puede platicar un poquito acerca de su experiencia de la medicina física y rehabilitación? Claro, pues yo primero me formé como médico general, estudié 7 años y luego a mí me gustaba mucho, sobre todo la parte ortopédica, pero no me quería quedar con el tema de que pues lo operas y ya después como que pierdes un poquito el seguimiento. A mí me gustaba ver cómo vivía el paciente. Entonces la medicina física se encarga mucho también de esta parte social, ¿no? O sea, operaron al paciente, nos los envían para rehabilitarlo, pero también es quién lo puede traer, con quién vive, si puede tener un apoyo económico, ¿no? Entonces todas esas partes que se me hace algo muy integral es lo que me gusta a mí mucho. Entonces a mí me encanta, yo no me imagino haciendo otra cosa, me apasiona, soy la mujer más feliz dedicándome a lo que hago. Claro, y por ejemplo, en cuidados paliativos usted también es especialista. Sí, yo, o sea, después de que estudiamos un montón, dije, ¿por qué no voy a estudiar otro año más? Pero aquí también quiero hacer otro punto. Esa es una alta especialidad, o sea, hice medicina, luego medicina física y rehabilitación, y luego una alta especialidad. No todos los que hacemos cuidados paliativos hacemos medicina física y rehabilitación. Hay geriatras, hay psiquiatras, hay médicos internistas, o sea, es muy variado, pero eso también enriquece mucho nuestro actuar con el paciente, porque hay diferentes enfoques. Obviamente el geriatra va pero de tener un punto de vista diferente al mío, al psiquiatra. Entonces es bien padre porque ahí se conforman muchas especialidades y eso enriquece mucho a la alta especialidad. Pero sí, no todos los médicos físicos y rehabilitadores hacen cuidados paliativos. De hecho, hay muchas altas especialidades, que eso también es otro punto importante, ¿no? Porque además, o sea, yo hice cuidados paliativos, pero pude haber hecho electrodiagnóstico, que son estudios. O sea, podemos entrar a cirugías con los cirujanos, a procedimientos, podemos hacer una alta especialidad en rehabilitación cardiopulmonar, neurológica, o sea, para todo tipo. Entonces, hay un sinfín de posibilidades. Y, por ejemplo, específicamente, ¿cuáles son los cuidados paliativos? Los cuidados paliativos también, qué bueno que lo tocas porque es un punto muy importante. Hay como mucho tabú para la población que es como, ya me mandaron a cuidados paliativos, ya me voy a morir. Y no, la verdad es que no. Cuidados paliativos se refiere sobre todo a la calidad de vida. Nos encargamos del manejo de los síntomas, o sea, si el paciente tiene náuseas, vómito, dolor y sobre todo en la parte emocional, o sea, también es un acompañamiento a la familia, o sea, porque evidentemente pues vemos muchos pacientes con cáncer, yo creo que es el grueso, pero hay otros padecimientos, ¿no? Enfermedades que son congénitas, vemos bebitos, ¿no? O sea, esto es un rango muy, muy amplio de edades, pero además también no solo se enfoca en el paciente, sino obviamente en el duelo, en el acompañamiento hacia el paciente, y también después de que el paciente fallece, pues hay que darle un acompañamiento a la familia, ¿no? Claro. Entonces eso es bien importante. Yo creo que estar lidiando con el dolor y eso que dice de ser un poquito afines con los familiares, también es muy importante como doctor. ¿Y cómo maneja usted el dolor, doctora? Fíjate que aquí es donde me encanta, a mí me apasiona el manejo del dolor. Uno, porque, o sea, yo como especialista en rehabilitación, pues nosotros tenemos muchos medios físicos, o sea, como el ultrasonido, hay muchos tipos de electroterapia, esos como son nuestros medicamentos, o sea, porque hay corrientes eléctricas para el dolor, para el fortalecimiento, o sea, para un sinfín de enfermedades, pero además también me ayuda mucho pues fármacos, ¿no? Que a veces hay muchos pacientes que pues tienen problemas de gastritis, ¿no? Entonces ya no pueden estar tomando tantos medicamentos. Claro. Entonces me apoyo mucho de los medios físicos y sobre todo del ejercicio. El ejercicio es súper importante para lo que quieran, ¿no? O sea, cualquier especialidad. Y también aquí quiero aprovechar porque muchas veces muchos doctores no saben que nos pueden mandar pacientes, ¿no? Porque generalmente se asocia, pues ortopedia y que te vea, ¿no? El terapeuta, ¿no? Claro. Pero no, o sea, cualquier especialidad nos puede referir pacientes. O sea, si tú me dices ginecología, tenemos rehabilitación de suelo pélvico.
pacientes infartados por rehabilitación cardíaca, pacientes que estuvieron bebitos, ¿no? Intubados, con alto riesgo, que le llamamos a los pacientes que pues estuvieron desde chiquitos a que fueron prematuros, entonces rehabilitación pediátrica para que lleven un desarrollo de acuerdo a la edad. Ajá. Entonces, cualquier especialidad nos puede referir pacientes. Eso es bien importante que también los colegas sepan que nosotros los podemos ayudar y sobre todo que no somos competencias, les vamos a ayudar a que el paciente le vaya lo mejor que se pueda. Claro, es muy importante. Yo creo que nosotros como personas comunes y corrientes a veces no tenemos la información y no sabemos lo importante que es la rehabilitación. Por ejemplo, en un caso de pacientes mayores que se ve que se rompen la cadera, ¿qué tan importante es, por ejemplo, la rehabilitación? Es básica y sobre todo, digo, ahorita retomen un poquito tu pregunta, pero sobre todo muchas veces a mí me pasa, ¿no? Es como, tengo dolor, ¿no? Ah, pues dame algo para el dolor. Pero lo más importante es que no perdamos en cuenta que el dolor nos está avisando que hay algo mal. Entonces, claro, es investigar la causa del dolor. Y, por ejemplo, si tú me dices, este paciente, ¿no? Geriátrico, ¿no? Que se cayó y se rompió la cadera. Yo te diría, es mucho mejor que vayan a vernos antes. ¿Por qué? Claro. Porque yo le voy a enseñar ejercicios de fuerza, ¿no? Para que tenga la fuerza suficiente en las piernas para que cuando se levante no se vaya a caer, que no pierda el equilibrio. Enseñarles que deben de quitar los tapetes, qué tipo de calzado usar para prevenir ese tipo de lesiones y que no sea esta la consecuencia. Digo, casi eso no pasa, pero cuando pasa, ¿no? El paciente, ¿no? Ya lo operaron, entonces yo te voy a decir, mira, ¿sabes qué? Puedes mover así la pierna, ahorita no la puedes mover, hay que hacer este tipo de ejercicio, todavía no lo puedes hacer, como sentarse, como pararse del coche, ¿no? Porque hay que cuidar que la prótesis no se vaya a luxar. Entonces es muy amplio lo que hay que hacer. Los dejamos al 100, lo que buscamos sobre todo es que el paciente vuelva a ser funcional. Nosotros manejamos mucha discapacidad, entonces hay pacientes que no van a poder hacer todas las cosas que podemos hacer, pero justamente eso se encarga de crear a lo mejor aditamentos para que él pueda ser lo más funcional que se pueda, tomando en cuenta que hay discapacidades. Claro que sí, porque de hecho existe mucho el miedo en estas personas mayores que dicen, ya me caí, ¿no? A lo mejor si empiezo a caminar otra vez me vuelvo a caer y no quiero volver a pasar por lo mismo. Pero justo es lo que está diciendo, si no llevan una metodología y hacen ejercicio y se ponen en forma también, pues puede volver a pasar y va a ser peor. Claro. La recaída, ¿no, doctora? Sí, y sobre todo enfocarnos en el paciente, ¿no? Porque yo he visto pacientes de 90 años que dijo, yo quiero que me pongan una prótesis porque quiero seguir jugando fútbol. Es muy enfocado en lo que el paciente quiera. ¿Cuál es la diferencia entre la medicina física y la terapia física? Pues como mencioné hace ratito, o sea, nosotros estudiamos medicina, luego hacemos 4 años de la especialidad y los licenciados en terapia física estudian una licenciatura de 4 años. Nosotros estamos en mucho contacto porque nosotros como médicos les damos las indicaciones de qué es lo que hay que hacer. Obviamente, porque a veces hay como esta lucha de egos, ¿no? De quién es mejor y con quién voy. No se trata de eso, ¿no? O sea, cada quien se encarga de una parte específica y lo mejor es trabajar en conjunto para que el paciente le vaya a lo mejor. Porque a mí me pasaba mucho cuando yo estaba haciendo la especialidad, ¿no? Que yo veía, por ejemplo, los niños, ¿no? Y vienen y te ven de blanco y pues lloran, ¿no? Y no quieren mover el brazo, claro, ¿no? Y de repente iban las terapias, oye, el niño está aventando la pelota, ¿no? Pero ¿cómo? Entonces también los terapeutas pues tienen muchísima experiencia, son buenísimos en el área que a ellos les toca, entonces en conjunto podemos trabajar súper bien. Entonces siempre hay que tener mucha comunicación para que el paciente pues esté en las mejores condiciones. Claro, por supuesto. Y voy a cambiar un poquito el curso de la entrevista. ¿Qué nos puede decir acerca de la medicina en sector público y en el sector privado? ¿Hay alguna diferencia? Sí, mucha. Obviamente los recursos, ¿no? El tipo de paciente que tenemos. O sea, yo trabajo en un hospital de 3er nivel y es muy diferente desde cómo te acercas al paciente, porque ahí la mayoría de los pacientes pues tienen una escolaridad primaria, hay algunos que no saben leer y escribir, entonces en cómo tú le explicas al paciente pues te cambia mucho, ¿no? En los tratamientos, desafortunadamente en una institución pues el tiempo es limitado porque pues hay mucha cantidad. Pero también, por ejemplo, a nivel privado no veo tantos pacientes hospitalizados. Los pacientes hospitalizados que veo pues son generalmente ortopédicos, no están tan complicados. En una institución, pues yo veo niños intubados, pacientes en la terapia intensiva, que ya llegan, como no tienen acceso a mucho, a que vayan de forma temprana con un médico, hay muchas complicaciones. Son pacientes que llegan
con miles de deformidades articulares, con mucho dolor, que no saben qué hacer, no saben cuál es la importancia, ¿no? Entonces, las dos tienen su lado bueno. Yo creo que hacer medicina privada y pública se lleva muy bien porque me permite a mí ver diferentes tipos de patologías. No es lo mismo también el recurso que tiene a lo mejor un paciente privado, que a lo mejor puede pagar sin problema una terapia física y que vaya el terapeuta diario a su casa y lo llevan a equitación y lo llevan a natación. O sea, es muy diferente en cómo le llamamos facilitadores, ¿no? O sea, a lo mejor un niño que nació ciego, ¿no? Pero desde chiquito le adaptaron todo su espacio y es un paciente súper funcional. O no es lo mismo a lo mejor un paciente que nació ni siquiera sus papás se dieron cuenta que estaba ciego, ¿no? Porque llega a pasar, ¿no? Claro, claro. Entonces, obviamente, el aprendizaje pues se va retrasando. Es un niño que va a tener limitaciones diferentes, discapacidad diferente. Claro, entonces podemos decir que la rehabilitación es sumamente importante y agarrarla a tiempo, hacerla a tiempo. Sí, definitivamente. Sobre todo yo lo que les digo es, generalmente tenemos, ¿no? Vamos al doctor porque nos duele algo, ¿no? Claro. Y cuando nos deja de doler, dejamos de hacer lo que nos dijo el doctor. Pero yo lo que les digo es, vayan antes, ¿no? Porque igual van al doctor y al doctor que ustedes quieran, y que les va a decir, hagan ejercicio, ¿no? Y que va a decir el paciente, bueno, pues me voy a meter a caminar, ¿no? A correr. No, ya me está doliendo la rodilla, ya voy a dejar de hacer ejercicio. No, lo mejor es que vengan a consulta con nosotros. Nosotros hacemos una valoración de todo el sistema musculoesquelético y entonces vemos, ¿no? A lo mejor le falta fuerza en algún músculo y por eso es que le está doliendo o está apoyando mal. Entonces, te digo como qué ejercicios puedes hacer para que tú ya más adelante puedas hacer el ejercicio y no tengamos miedo, ¿no? Siempre es mejor movernos a no hacer ningún tipo de actividad física. Claro, o muchas veces nos pasa, a mí me pasó el año pasado, me caí y justo y me iba al otro día a viaje, entonces nadie me vio, o sea, ningún doctor. Estuve un mes con el tobillo fatal. Qué importante hubiera sido que yo hubiera ido al doctor y que me hubieran dado una rehabilitación, porque evidentemente sí se cura mucho más rápido uno, ¿no, doctora? Efectivamente, hay muchos estudios y justo el esguince de tobillo, yo creo que todo el mundo nos hemos esguinzado en algún momento el tobillo. A mí también me pasó antes de estudiar. Y era como, no, pues si ya no te duele, pues ya no vayas al doctor, ¿no? Pues ya pasó. Pero con el tiempo, cuando vamos siendo pues más grandes, es, híjole, es que camino y me duele. Es que hace frío y me duele. Es que ya me volví a esguinzar, ¿no? Entonces hay muchos artículos que justamente dicen eso. O sea, se comparan como los pacientes que no fueron a terapia y los que fueron a rehabilitación. Y evidentemente hasta se reduce el riesgo de que te vuelvas a tener un esguince, ¿no? Claro, porque hay muchas cosas que no sabemos y que son importantes reeducar, rehabilitar. Entonces sí, yo creo que es básica para cualquier patología, es importantísimo que acudan con un especialista en rehabilitación. ¿Cuántos tipos de rehabilitación hay? Nosotros nos ayudamos de los terapeutas físicos, que básicamente yo creo que es como que los que todo el mundo conocemos, que es como que el que te mueve el brazo, ¿no? El que va a tu casa y te pone los equipos. Ajá. Yo antes de entrar a la especialidad no sabía que había otros tipos, como los terapeutas ocupacionales, que ellos sobre todo se encargan de crear, por ejemplo, ayudas técnicas, ¿no? Para que el paciente, no sé, a lo mejor no puede cerrar la mano, ¿no? Entonces le crean un accesorio para que pueda comer él solito, o sea, básico, o sea, a grandes rasgos, ¿no? Están también los terapeutas del lenguaje que se encargan, pues, de la voz, del lenguaje, si tienen problemas, para tragar. Entonces, cada uno, va haciendo como su granito, ¿no? Por ejemplo, los pacientes con un derrame, un evento vascular Justo cerebral. le iba a preguntar. Ajá, entonces ellos necesitan generalmente los 3 tipos de terapia, ¿no? El terapeuta físico que le esté moviendo el brazo, que le enseñe otra vez a levantarse, a caminar, etcétera, fuerza, ¿no? Básicamente de forma global. El terapeuta ocupacional, ¿no? Pues que otra vez empiece a controlar su mano, otra vez a bañarse, a peinarse, a vestirse, ¿no? El terapeuta ocupacional porque hay pacientes que quedan con afasia, o sea, que no pueden hablar. Entonces, Claro. pues otra vez la parte del lenguaje, a lo mejor le pusieron una traqueostomía, ¿no? Entonces, pues otra vez ayudarle a la voz, a comunicarse. Entonces somos un equipo completo. Perfecto. Doctora, yo sé que esto depende de cada paciente, pero cuando existe algo así que a alguien le viene un derrame, más o menos como cuánto dura una rehabilitación. Sobre todo aquí que uno que lo tocas porque el tiempo va muy relacionado con el pronóstico. Obviamente, entre más pronto el paciente reciba la rehabilitación, pues el riesgo de que desarrolle mayores secuelas es menor. O sea, yo te diría que los primeros 6 meses son críticos, ¿no? O sea, sí puede haber secuelas si no se da. Claro, sí. ¿Y como qué tipo de secuelas?
Generalmente quedan con la mitad del cuerpo, que no lo puedan mover, no puedan coordinar los movimientos, porque muchas veces no es que les falte fuerza, es que más bien pues no pueden coordinar el movimiento por la lesión, ¿no? Perfecto. Depende del área que se lastimó, el donde estuvo el derrame, pues va a ser el tipo, ¿no? Hay pacientes que están perfectos, mueven súper bien, o no pueden hablar, ¿no? O hay pacientes que hablan, pero si tú les hablas, no te entienden lo que les dices, ¿no? O hay pacientes que quedan más afectados de las piernas y otros más del brazo. Entonces también depende mucho si fue extenso o no. Nosotros, yo en el hospital, pues veo pacientes desde que les da el derrame, o sea, ingresan justo por el evento y los vemos en piso y obviamente cambia radicalmente el pronóstico del paciente. Y si se tratan rápido, obviamente como nos comentaba, es más fácil salir adelante. Sí, mucho más. Pero si alguien por alguna cuestión no pudo rehabilitarse temprano, sí llegan a, o sea, ¿qué porcentaje físico pueden regresar otra vez? Yo creo que depende mucho, o sea, de dónde haya sido, de cuánto tiempo, pero yo creo que aquí lo más importante es, no importa si, o sea, digo, idealmente pues que la hayan recibido a tiempo, ¿no? Claro. Pero si ya no la recibieron a tiempo, aún pueden acudir con nosotros porque podemos ayudar con las secuelas, ¿no? O sea, quedan con mucha espasticidad, les llamamos, que no sé si los han visto, ¿no? Que tienen así como la manita. Sí. Entonces hay medicamentos para ayudarlos, les enseñamos técnicas para que puedan ser lo más funcional que se pueda, a pesar de las secuelas. ¿Cuál es la situación? Voy a cambiar otra vez un poquito sí. el tema. México, ¿cómo está ahorita México en cuestión fisioterapia y rehabilitación? Es que hace falta mucha información, porque para empezar en los planes de medicina, o sea, yo cuando hice la carrera ni siquiera rotábamos, ¿no? O sea, rotas en ginecología, pediatría, ¿no? En las ramas básicas, pero yo decía, ¿qué hace un rehabilitador? O sea, ni siquiera sabía que eso existía, ¿no? Y entonces cuando yo voy y digo, ok, de esto se trata, entonces justamente hay como un rezago, ya las nuevas generaciones ya más o menos saben, ¿no? ¿Qué hacemos? Que no solo vemos cosas ortopédicas, sino un sinfín, quemados, ciegos, o sea, un sinfín de cosas. Entonces como, ya lo voy a mandar, ¿no? O tiene dolor, o tiene alguna limitación, no lo voy a mandar, ¿no? O hay muchos pacientes que tienen parálisis cerebral, nunca se los diagnosticaron, ¿no? Entonces ya, Qué fuerte, ya se está, ¿no? sí, ya se está como abriendo más el tema de que entre colegas nos conozcan, y obviamente pues en temas de la población todavía es un poquito más complicado porque no están como tan en contacto y es como, pues voy con el terapeuta, ¿no? O voy con el quiropráctico, ¿no? Porque claro. No hay mucha información. ¿Y qué podría pasar para que sí haya esta información? ¿Qué cree? ¿Cuál sería la opción? Yo creo que este es un excelente medio porque pues definitivamente la difusión, el que la gente conozca, que pueden acudir, ¿no? Porque generalmente es como, nos los manda el ortopedista, ¿no? Nos los manda el neurólogo. Pero la verdad es que no necesitan ser referidos de ningún otro médico, pueden acudir directamente, o sea, que me dolió el cuello, que me dolió la rodilla, que me esguincé, o sea, todo eso pueden ir directamente con nosotros. ¿Cuál ha sido la experiencia más fuerte que ha tenido en rehabilitación? Híjole, yo creo que, hay muchas historias porque siempre la discapacidad va acompañada pues de mucha pobreza, de violencia, de abandono. Entonces, estar en contacto con el paciente y ver todo el núcleo, ¿no? Que a lo mejor al paciente que le dio el derrame, pues era el que trabajaba, el que llevaba el sustento a su Sí, casa, que es fuerte. ¿no? Entonces, obviamente también se ve acompañado pues de depresión, de ansiedad, o sea, de un sinfín de cosas que no solamente yo le digo al paciente, pues ve que tiene que venir y hacer los ejercicios. Sí, pero si está deprimido. Claro, por O supuesto. sea, pues claro que no va a tener ganas de hacer ejercicio, ¿no? Entonces, híjole, lidiar con el querer decir, es que ¿cómo le ayudo? ¿No? ¿Cómo le ayudo? Porque ni siquiera tiene para venir al hospital, ¿no? Justo. Y bueno, las personas que tienen las posibilidades, pues pueden ir, pero ¿qué pueden hacer las personas que no tienen los medios económicos cuando tienen algún evento, alguna caída, alguna enfermedad o que necesitan este tipo de rehabilitación? ¿A dónde pueden acudir? Ok, hay muchos centros, así lo podemos buscar así como centros de rehabilitación local, que se llaman DIFs, hay URIs, hay UBRIs, y obviamente en los hospitales grandes, ¿no? En General de México, en Juárez. Desafortunadamente, cuando estamos hablando de hospitales, ahí sí no somos un servicio que sea como de consulta, ¿no? Que vaya uno de primeras de yo quiero cita en rehabilitación, ¿no? Claro. Tienen que pasar con el médico general y el médico general Se los van. Pero sobre todo también aquí es bien importante porque no somos un servicio que uno va a la consulta, ¿no? Normal, te recetan y te vas, ¿no? Aquí sí, o sea, sí pasa esa parte donde pasan con nosotros, ¿no? O sea, yo los reviso, los exploro, sé cuál es el manejo,
pero sobre todo deben de buscar algún centro que sí quede cerca, porque evidentemente son pacientes que vayan en silla de ruedas o muletas, ¿no? Claro. Entonces las sesiones depende del centro, hay centros que es cada tercer día, hay centros que es una vez a la semana, por ejemplo, en donde estoy yo, son generalmente o 3 días, o 5 días, o 10 días. Entonces hay pacientes que se gastan, por ejemplo, 800 pesos. Obviamente, el ir hacia donde yo estoy para que yo los meta a las sesiones, pues implica un gasto muy fuerte. Entonces esa sería también mi recomendación a los pacientes que no tienen tantos recursos, que busquen el que sea más cerca a su domicilio. Y sobre todo que primero sean valorados por un médico especialista, que es el que les va a dar las indicaciones, y ya después pueden ir con el licenciado en terapia física, ocupacional o del lenguaje, ¿no? Claro, claro. ¿Qué pacientes pueden ir con usted, doctora Lili? Yo te diría todos, los que tienen dolor, los que no. Esa es una parte que también a mí me gustaba mucho de la tarea, cuando yo estudié medicina dije, híjole, ¿a qué me dedico, no? Claro. Porque pues si soy ginecóloga no solo quiero ver cosas ginecológicas, ¿no? Si soy pediatra pues ya nunca voy a ver otro que no sea niños, ¿no? Si soy geriatra pues lo mismo. Entonces es algo que a mí me gusta mucho de mi especialidad, que yo puedo ver desde el bebé que nació prematuro, que está en cunero y que es de este tamañito, ¿no? Y darle todo el seguimiento. Puedo ver un paciente ciego, ¿no? Sea que nació ciego o que se fue quedando ciego, ¿no? O cómo enseñarle a usar el bastón, o sea, nosotros tomamos clases de braille, ¿no? Una de las rotaciones más bonitas fue la de ciegos, donde literalmente, o sea, te ponen tu antifaz y tú tienes que ir, está ahí en Coyoacán, ir ¡Qué maravilla! ve a la tienda, o sea, sin ver. Wow. Y paga, o sea, yo se me van a atropellar, o sea, no. Por ahí ¡Qué experiencia! Ajá, que justamente no dimensionas, o sea, tú sales y pues asumes que pues caminas, ¿no? Claro. Gente que es ciego, que tiene una limitación, ¿cómo suben las escaleras? O sea, no hay rampas, el piso está horrible, ¿no? Y hoyos en las calles, Sí, claro. te concientiza mucho, ¿no? Veo pacientes ginecológicas para rehabilitación del suelo pélvico, veo pacientes quemados, amputados, ortopédicos, posoperados, Wow. pacientes en la terapia intensiva, ¿no? Porque sobre todo también hay mucho tabú no, a mí me han llegado a decir, doctores, es que no estaba todavía en condiciones. No pasa nada, o sea, nosotros vamos, o sea, sí hay contraindicaciones para dar la terapia, ¿no? Si el paciente tiene fiebre, ¿no? Pues no le voy a dar la terapia. Pero sí, sobre todo, hay pacientes que están intubados y nosotros vamos y indicamos la terapia, el terapeuta sube y la verdad es que le va súper bien. O sea, en otros países hay hasta máquinas, ¿no? Para hacer ejercicio. Aquí digo, no en todos lados tenemos eso, pero siempre hay algo que se puede hacer por el paciente. O sea, no tengan miedo de preguntar, de decir, oye, yo tengo este paciente, ¿qué onda? ¿Le puedes hacer algo? ¿No? Siempre hay algo que se puede hacer. Inclusive evitar complicaciones, ¿no? Tan sencillo como mover al paciente, ¿no? ¿Qué pasa, no? Los pacientes están graves, hospitalizados, y como no se pueden mover, entonces que hay úlceras, y luego esas úlceras se infectan, ¿no? Y eso se hubiera podido prevenir con que tú le enseñas al paciente cómo moverlo, cómo lubricarle la piel, qué cuidados hacer, o sea, cómo moverlo. De hecho, también creo que hay unos colchones inflables, ¿no? Que también les sirve para que no se les hagan llagas. Pero fíjate que eso, o sea, sí ayuda, pero lo que se ha visto en todos los estudios es nada cambia que no sea la movilización. O sea, porque si tú tienes eso, pero no lo mueves, pues sí, bueno, sigue. es súper importante. O sea, inclusive hay, por ejemplo, yo me formé en el Hospital General de México y había, o sea, donde los geriatras decían, no, porque hay que moverlo, o sea, al paciente, y no se ulceraban, o sea, no tenían escaras. Entonces, es bien importante informarle a enfermería, que enfermería también nos echa la mano muchísimo, pero también a los familiares, que son los que están ahí con el paciente, ¿no? Claro, de estarlos moviendo. Y me imagino que también existirán algunas pomadas o algunos medicamentos que les ayuden a que no tengan o que no hagan las úlceras, ¿no? Sí, claro, hay parches, ¿no? Está también la clínica de heridas, ¿no? Que nos ayudan muchísimo cuando ya el paciente lo tiene. Pero yo siempre lo que les digo es, siempre es mucho mejor prevenir, ¿no? Porque ya cuando está, pues es más difícil, ¿no? Claro. O siempre, sobre todo, hay pacientes que me dicen, no llegan conmigo, tengo dolor, ¿qué me tomo? No, a ver, espérame, ¿no? El tratamiento no solamente es el medicamento, ¿no? Por ejemplo, el tema de desgaste de rodilla, ¿no? Que ya me dolió la rodilla. Y dice, ¿y qué me tomo para el dolor? Bueno, yo te puedo dar algo para el dolor, pero no se te va a quitar. O sea, si tú no bajas de peso, porque al final ya es algo mecánico, ¿no? Entre más pesemos, pues más se van a desgastar nuestras articulaciones. Entonces, si tú no bajas de peso, si tú no fortaleces los músculos, pues esa rodilla se va a seguir desgastando, ¿no? Si tú no sabes qué bastón ocupar, porque hay muchos tipos, o qué muletas, ¿no? Entonces, pues realmente solo estamos tratando como el síntoma, pero no la causa. Entonces, yo lo más importante, no se enfoquen en solamente esta pastilla, ¿no? O sea, yo creo que lo más importante de la práctica que hacemos es en nosotros el ejercicio terapéutico, porque también nos falta mucha información, ¿no? Y bueno, están los médicos especialistas del deporte que cada uno. Claro. Yo sobre todo veo ejercicio terapéutico, ¿no? O sea, yo no me voy a poner súper fuerte, un viejito, ¿no? Pues de qué lo quiero hacer que esté súper fuerte y todo, no. Pero sí los músculos que van a hacer que pueda subir y bajar escaleras, que se pueda levantar de su cama, o que se pueda usar su silla.
Entonces eso es bien importante porque el ejercicio se prescribe, ¿no? Es como un medicamento, o sea, debe decir una dosis, una frecuencia, cuánta carga, o sea, todo eso es bien importante y no tenemos esa información y por eso pasan esas lesiones, ¿no? Que van al gimnasio y hacen CrossFit y pues ya se lesionaron. Si no hay una técnica adecuada de cuánto estirar, que casi nunca nadie estira, de cómo hacer el ejercicio, cómo progresarlo, pues entonces ahí es ahí donde viene el problema. Yo creo que también es mucho el miedo, ¿no? El decir, ay, me está doliendo la rodilla, voy a ir con el doctor y me va a querer operar. Sí. Entonces, esa parte yo creo que es muy importante. Volvemos a lo mismo, cada caso es diferente, cada persona es diferente, pero con la rehabilitación sí se pueden evitar las operaciones y después que las personas que corren, que hacen ejercicio, puedan seguir haciendo este tipo de ejercicio físico. O sea, hay veces, ¿no? Dependiendo de obviamente el grado, ¿no? Sobre todo en el desgaste articular de rodilla, por ejemplo, que se llama gonartrosis, el término médico, hay 4 grados. Obviamente si tú llegas conmigo y tienes un grado 4, pues no, o sea, sí. Ahí sí es operación. Ahí sí es cirugía, pero también te voy a decir algo, también es muy importante lo que el paciente quiera, porque a lo mejor el paciente dice, pues yo me quedo aquí en mi casa y no, este desgaste de todas formas no me limita nada. Yo no le voy a decir, no, se tiene que operar, ¿no? Digo, eso ya será parte de la parte de ortopedia. Claro. Pero sí, voy a decir, mira, ¿sabes qué? Pero podamos hacer esto. Y siempre el manejo, casi nunca de primera instancia, casi nunca, con sus excepciones, casi nunca es quirúrgico. Siempre hay que darle chance a la parte conservadora, ¿no? A lo mejor si yo te fortalezco, a lo mejor si tú bajas de peso, si usas el bastón, bueno, pues ya, ¿no? Ya, claro. Ya, o a lo mejor sí te operan, pero no te operan a los 40 años, ¿no? Te operan a los 60, ¿no? Porque también el hecho de que tú tengas una prótesis también hay que cuidarla y también se va a desgastar. Entonces, claro, pues no es lo mismo que te opera a los 40 y te opera a los 60, a que a lo mejor tu primera cirugía sea a los 60. Claro. Por ejemplo, si a mí ahorita me empieza a doler la rodilla porque yo hago mucho ejercicio, ¿es momento de que la vaya a ver? Sí, y antes de que te duele, yo te diría, antes de que empieces, de que quieras iniciar un deporte, yo te diría, ve con nosotros, porque entonces yo te voy a hacer una exploración y te voy a decir, mira, antes de que hagas este ejercicio, pues mejor. O, híjole, pues no, mira, yo prefiero que hagas pilates a que hagas CrossFit, ¿no? O sea, también podemos orientarte en qué deporte, de acuerdo a lo que tú tengas, puedes hacer. Por ejemplo, nosotros vemos pacientes, no sé, con artritis reumatoide o con esclerosis múltiple. No les puedes poner un ejercicio muy intenso, de mucha carga. Pero eso no quiere decir que no puedan hacer actividades, ¿no? Porque a mí muchos pacientes me dicen, es que el doctor me dijo que no puedo hacer esto. No se trata a lo mejor de no hacerlo, a veces sí. Sino de cambiarles la actividad. ¿Cómo hacerlo? Por ejemplo, nosotros nos enfocamos mucho en higiene de rodilla, higiene de columna, o sea, cómo levantarte, cómo pararte, cómo sentarte. Y eso nadie nos los enseña, ¿no? Claro. Y entonces justo hasta que ya tienes dolor, pues ya vienes. Entonces yo les diría, vayan, no tengan miedo, nosotros no operamos, entonces. Perfecto. Entonces, si, por ejemplo, si a alguien le está doliendo la rodilla y no va a terapia ni a rehabilitación o con usted, sí se puede lastimar y esto puede llegar a operación. Sí, hay veces en que sí, y sobre todo si hay dolores hay que ver, porque a veces lo que hacemos, ¿no? Nos duele, nos toma una pastilla y ya, y eso no va a resolver el problema. Hay que ver porque a lo mejor el músculo que tienes en la parte de adentro de la pierna está más débil que la parte de afuera. Entonces, tú vas a seguir haciendo ejercicio y vas a seguir con el dolor, ¿no? Yo te digo, mira, ¿sabes qué? En lugar, haz este ejercicio y entonces ya vamos a poner un balance muscular, ¿no? Y te va a dejar de doler la rodilla, ¿no? O hay, ¿no? Dolor de crecimiento, ¿no? Y yo te hago una radiografía. Pues, ¿sabes qué? Es que tu patela está muy alta. Pues yo te voy a enseñar a hacer ejercicios para estirar, para fortalecer, ¿no? Eso es bien importante. Y hace rato tocaba un tema muy interesante que también creo que no se habla mucho, que es el suelo pélvico. Ajá. Sí, ¿verdad? Sí, sí. A ver, platíquenos un poquito, doctora. Sí, pues obviamente de la rehabilitación. con los embarazos, ¿no? Obviamente hay incontinencia, hay muchos tipos de incontinencia y por esfuerzo. O sea, ¿Esto puede empezar desde el embarazo? Generalmente, ¿no? Es un factor de riesgo, ¿no? Okay. Porque se va debilitando el piso pélvico. O también la edad. Exactamente, la edad. O sea, ¿cuántas mujeres no conocemos que pues se ríen, ¿no? Y pues tienen ahí un escape de orina. Entonces, hay muchos ejercicios para fortalecer el piso pélvico o equipo, ¿no? Que estimulamos un nervio que es el tibial para entonces ayudar y a tener un mejor control, ¿no? O te enseño cómo controlar los músculos, ¿no? Que hacen que cierre el esfínter. Eso es bien importante. ¿Y estas terapias, por ejemplo, como cuánto tardan? Depende mucho de la edad del paciente, de cuál sea el diagnóstico, si lo operaron, si no lo operaron. La verdad es que es muy variable, o sea, también del paciente, ¿no? O sea, yo tengo, por ejemplo, niños, ¿no? Que se fracturan y pues, los rehabilitas muy fácil porque los niños juegan, se les olvida. Claro. En cambio, un adulto es más tardado porque pues me duele, no lo quiero mover. Entonces, muchas veces también depende de eso, ¿no? Claro. Obviamente la parte emocional juega un rol importantísimo, ¿no? Pacientes que pues son más aprensivos, más ansiosos,
pues es más importante, o sea, te cuesta más trabajo como decirlo, es que tienes que moverlo, es que sí te va a doler, pero necesitamos que hagas esto. Entonces también de eso depende. Y puede ser, o sea, desde, en general, hablando de la rehabilitación, desde que tú vayas y yo te enseñe los ejercicios y tú te sigas en tu casa haciéndolos, a pacientes que tienen un derrame, ¿no? O sea, su rehabilitación es de 1 año, 6 meses, 8 meses, o sea, también depende del padecimiento, cuántas sesiones, ¿no? Una fractura, ¿no? Ah, pues a lo mejor en 2 semanas ya estás. Ya sale. Ajá. Pero de la edad, si es una paciente que ya está frágil, que tiene osteoporosis, ¿no? Que también, por ejemplo, osteoporosis, ¿no? Ahorita que tocamos el tema, no solo el tratamiento es tomado, ¿no? El calcio, ¿no? O sea, también El ejercicio es básico, ¿verdad? Entonces, para cualquier patología que tú me digas, yo te digo, sí o sí necesita rehabilitación. Claro. ¿Y cuáles son las enfermedades que usted trata? Pues ortopédicas, fracturas, esguinces, cuestiones respiratorias, ¿no? Pacientes post-COVID, ¿no? Ahora, Claro, ¿no? por supuesto. Que de hecho hay varios como juguetitos, ¿no? ¿Cómo se les llama? Aparatitos, ¿no? Para soplar. Sí, exactamente. Entonces, todo eso también nosotros tenemos que valorarlo porque no todos son candidatos a eso, hay otros, ¿no? Hay muchísima información, ¿no? Pacientes que se infartaron, ¿no? Pues no lo vas a, o sea, hay que hacerle pruebas para ver qué tipo de ejercicio, cómo se vuelve a incorporar a sus actividades normales. Pacientes neurológicos, bebitos, todos los tipos de discapacidad, ¿no? Parálisis cerebral, derrames, ciegos, ¡ay, qué quemados, fuerte! amputados. Entonces, Qué es un fuerte. fin. Cualquiera que tú me digas, te digo, sí, hay algo que le podemos hacer. Voy a tocar un tema un poquito peligroso, diría yo, porque hay muchos terapeutas que no son terapeutas. Sí, ¿no? fíjate que eso es bien importante. Cuando ustedes acudan con un médico o con un licenciado, hay que ver siempre, o sea, buscar así en internet que el nombre coincida. Nosotros, por ejemplo, yo Ajá. tengo una cédula, que es la cédula de medicina general. Sí. Luego tengo otra cédula que es de mi especialidad. Y siempre hay un colegio que nos avala a los médicos. Por ejemplo, si eres de ortopedia, pues está el Colegio Mexicano de Ortopedia, ¿no? Nosotros tenemos un colegio de rehabilitación. A nosotros cada 4 años nos piden que nos volvamos a certificar. Entonces, si ustedes van a consulta, mi consejo es busquen, ¿no? O sea, en general de cualquier especialidad, ¿no? Plásticos, ¿no? Porque hay muchísimo. No, claro. Entonces, sí, si vas a poner tu salud en manos de alguien, o sea, pues sí cerciórate, porque sí hay muchas veces, a mí me han llegado, ¿no? Oye, es un terapeuta que está prescribiendo medicamentos, ¿no? Oye, pero ¿cómo, no? O sea, ellos no podrían estar prescribiendo porque no son doctores. Claro. ¿No? Entonces sí, échense ahí en internet, busquen. Una búsqueda. Exacto. Oye, si es tu cédula, sí corresponde con la especialidad, ¿no? Porque imagínate, yo soy especialista en rehabilitación, pero doy consulta ginecológica. Pues sí soy médico, pero no soy ginecólogo. Claro, ¿no? por supuesto. Es muy importante eso. Doctora, ¿y qué consejo le puede dar a sus colegas? A mis colegas, acérquense con nosotros, no tengan miedo. La verdad es que, por ejemplo, en el hospital antes nos interconsultaban solo los ortopedistas, ¿no? Y ya cuando nosotros pues subimos a ver a los neurológicos, los cardiológicos en la terapia y ven que pues les podemos ayudar, pues ven que los pacientes mejoran. Entonces no tengan miedo, nosotros sabemos que no todo el mundo sabe qué hace un médico especialista o no sabe la diferencia entre un terapeuta y un médico. Entonces acérquense a nosotros, pregúntenos, o sea, mira, ¿sabes qué, doctora? Tengo este paciente de estas características. Oye, ¿tú qué crees que le podía hacer? Mira, pues esto, mandan esta radiografía, este estudio, sí, mira, lo vamos a ver. Entonces no tengan miedo. La verdad es que somos bien nobles, la mayoría somos bien buena onda. Y seguro vamos a poder hacer algo en conjunto con los pacientes. Y sobre todo, no nos los vamos a quedar. Sale, por ejemplo, hablando de rehabilitación del piso pélvico. Yo no soy ginecólogo, ¿no? El ginecólogo, pues verá, ¿no? ¿Qué parte le opera? Yo no opero. Claro. Entonces, vienen conmigo y regresan con ellos, ¿no? El ortopedista, ¿no? Tampoco me voy a quedar yo con su paciente. Me lo mandan, yo lo rehabilito y regresa a su consulta, ¿no? Igual el pediatra, ¿no? O sea, niños que vemos con discapacidad o con alto riesgo, pues lo vemos para la parte de la estimulación, ¿no? Claro, Pero claro. no le voy a dar yo el seguimiento, entonces acérquense. Más o menos, ¿como en cuánto está una consulta? Pues mira, varía mucho de si es en un hospital, de la zona. Yo creo que varía de entre 1,000, 1,500 la consulta. Y de las terapias, pues depende, ¿no? Si es a domicilio, más o menos un terapeuta yo creo que está entre 600, 800 o 1,000. También depende del tipo de terapia, ¿no? Hay equipos que son mucho más costosos, ¿no? Claro. Pues obviamente el tipo de costo, pues, se eleva, ¿no? No es lo mismo a lo mejor un paciente fracturado, a lo mejor un neurológico, ¿no? Que es, digamos, un poquito más la carga del trabajo. Entonces eso también depende mucho, pues, del terapeuta, ¿no? Y regresando un poquito al sector público, ¿usted cómo ve los aparatos? ¿Sí tienen buenos aparatos? ¿Les faltan
tener más? Pues mira, digo, tenemos, yo creo que a nivel público, pues ojalá, ¿no? Pudiéramos tener lo que nosotros Claro, quisiéramos, claro. ¿no? Pero afortunadamente como mucho de lo que nosotros hacemos es también ejercicio. Ujú. Entonces a veces no necesitamos como las super máquinas. Digo, obviamente, pues sí, claro que cambia y pues sería buenísimo, ¿no? Pero, o sea, digamos que con lo que tenemos podemos sacar al paciente adelante, ¿no? Y siempre te las ingenias. Claro, y de hecho me imagino que con los paliativos, Ajá. los cuidados paliativos también, a veces no se necesitan este tipo de máquinas, ¿o sí? No, en paliativos no, la verdad es que ahí son puros medicamentos, que sí, claro, por ejemplo, yo hice mi alta especial en el 20 de noviembre, pues el 20 de noviembre pues tiene todo, ¿no? Y al Claro. paciente tú le puedas mandar el medicamento y no había restricción, por ejemplo, aquí en el hospital donde yo estoy, pues no tenemos todos los recursos, entonces, híjole, pues tienes que ir como jugando un poquito con la terapia, con los medicamentos y pues ahí te la vas llevando pues lo mejor que le puedas dar al paciente. Claro. Doctora, ¿qué consejo les puede dar a los pacientes que van por primera vez a rehabilitación? Pues que sepan, ¿no? Qué enfermedades padecen, qué medicamentos son los que toman. Les vamos a hacer un interrogatorio. Vayan con ropa cómoda, porque generalmente a veces revisamos pues, su marcha, su postura, entonces vayan con ropa cómoda. Si tienen estudios, radiografías, ultrasonidos, lo que tengan, también es importante que lo lleven, porque eso nos orienta, ¿no? Si tienen algún estudio electrofisiológico, velocidades de neoconducción, electromiografía, todo eso nos va a ayudar a enriquecer muchísimo la consulta, ¿no? Las recetas, ¿no? Que sí, sobre todo, qué medicamentos, porque para el manejo del dolor es como un trajecito, ¿no? Entonces, si ya te tomaste la aspirina y no te funciona, bueno, pues entonces ya yo te voy a cambiar de medicamento. Claro. ¿En dónde la podemos encontrar, doctora? Estoy en Instagram como doctora Danili González y en TikTok, véanlo porque tengo unos videitos bien padres. Estoy como @doctora Liliana Chantel Go y el consultorio lo tengo en el Hospital Infantil Star Médica en la calle de Viaducto y Nueva York. Pues le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, que haya compartido estas experiencias tan increíbles y sus conocimientos. Yo soy Mónica Solá, estamos aquí en Espacio Medizona, en este foro inspirado en la salud. Quédense con nosotros porque vamos a tener próximamente otros invitados muy especiales. Hasta pronto.